Sí. Bueno, vamos a usar el sonido. Aquí está el sonido. No, pero digo... No, decidí no. Okay. Hola, ¿cómo están todos? Vamos a iniciar la nueva versión del seminario del CNN. Es un grato placer presentar a Vilma Mesa. Ella ha estado ya en Chile algunas veces, pero esta vez ha venido a visitarnos al CNM de la facultad. Para los que no saben, Vilma fue la profesora de una de las profesoras. Y la profesora guía. Ella trabaja en la Escuela de Educación de la Universidad de Michigan y hoy día nos va a contar sobre investigaciones de instrucción y enseñanza en matemáticas de Muchas gracias, Patricio. Primero que todo, muchas gracias por venir. Estaba esperando que iban a aparecer unas 5 personas, no sé. Espero que sea interesante para ustedes. Gracias a Sergio por facilitar el que yo esté aquí. Voy a estar aquí hasta el 3 de septiembre con su apoyo de la Comisión Fulbright, que es la que ha patrocinado todo este trabajo. Todo gracias a Sergio. Voy a presentar un resumen de investigaciones que he conducido en educación, en la enseñanza de las matemáticas en nivel terciario. Es un resumen y como tal va a aparecer a gran nivel de detalle, muy arriba, entonces va a parecer un poco superficial. Es el riesgo que tengo que correr porque quiero que conozcan la visión del trabajo que he hecho y porque me parece que puede ser interesante, dado que voy a estar hasta el 3 aquí, para que ustedes sepan el tipo de cosas que yo hago y que me interesan y de pronto establezcamos algún tipo de trabajo conjunto. ¿Okay? El trabajo que voy a presentar ha sido financiado por la National Science Foundation, la Association of America y por la Educational Advancement Foundation. Y como dije antes, la Comisión Fulbright es la que facilitó que yo venga acá. El título de la presentación tiene estas dos palabras, instrucción y enseñanza. La pregunta que nos podemos hacer, ¿son estas dos palabras sinónimos? ¿Son diferentes? Y si vale la pena hacer la diferencia. ¿Qué les parece? ¿Sinónimos? ¿Diferentes? ¿Vale la pena hacer la diferencia? En la literatura ustedes van a encontrar que la mayor parte de las veces la palabra instruction and teaching are used interchangeably, son usadas intercambiadas, es básicamente una por la otra. En el trabajo por la cual traigo esta primera slide aquí, la primera presentación, es porque yo hago una diferencia. Yo diferencio instrucción y diferencio enseñanza, y eso tiene ventajas metodológicas y teóricas para mí. ¿Cómo defino la instrucción? Esta es una definición inicial basada en el trabajo de Deborah Ball, David Cohen, Steve Raudenbush y otras personas, que definen la instrucción como las interacciones que ocurren en el salón de clase, interacciones que ocurren entre el docente, los estudiantes y el contenido. Y hay también interacciones que ocurren entre los estudiantes, también sobre contenido, que están enmarcadas en un espacio especial o en un entorno especial y que cambian con el tiempo. Entonces es una definición de instrucción. No quiere decir que sea mejor, que sea buena, sino que me permite a mí entrar a una situación en la clase y observar cosas que me interesan. ¿Qué me interesa? Las interacciones. Como digo, tiene unas ventajas metodológicas importantes de las cuales voy a hablar en los estudios que voy a presentar ahora. Entonces, una definición inicial. ¿Cómo defino la enseñanza? La defino como el trabajo, las actividades que el maestro tiene que ejecutar o hacer para enseñar. Entonces, es una definición medio... como dirían en inglés, flimsy, es como una definición como muy poco sofisticada. No es muy original, pero es práctica
otra vez es práctica. ¿Por qué? Porque me permite separar las actividades en distintas áreas del trabajo del profesor. El profesor planea lecciones, planea materiales, planea ejemplos, ¿no? Hace un trabajo de planeación. El profesor implementa esos planes, entonces es otro conjunto, una sombrilla de una caja de trabajo que el maestro tiene que hacer, y el maestro también evalúa y valora lo que los estudiantes aprenden. Entonces yo diferencio las tres fases de la enseñanza y me permiten también hacer una aproximación al trabajo del maestro. Entonces esas son los dos constructos de los que voy a hablar hoy. Empecemos. Entonces, un par de puntos. La atención a la interacción dentro de la clase me permite criticar y proponer cambios en la enseñanza de las matemáticas, y ya van a ver cómo. Con la intención de apoyar el aprendizaje de las matemáticas. Y la atención a la enseñanza me permite entender la complejidad de los procesos que se involucran en el trabajo del maestro y situarlos en un sistema de actividad social. Entonces la razón por las cuales hago esa diferencia es porque me permiten este tipo de trabajo. Entonces hay dos preguntas de investigación de las que voy a hablar. ¿Cuáles son las características de la interacción en clases de matemáticas en clases universitarias, los distintos espacios en los que yo he trabajado en community colleges, he trabajado en linear algebra, he trabajado en cálculos, he trabajado en cursos remediales, todo a nivel postsecundario? ¿Y cuáles son las actividades de enseñanza que presentan más dificultades cuando la intención es cambiar la instrucción? Para esta segunda pregunta me he enfocado en lo que en Estados Unidos se conoce como Inquiry-Based Learning, aprendizaje guiado por indagación. Entonces, esas son las dos preguntas que tengo y de lo que voy a hablar ahora. Entonces, veamos algunos resultados de investigación con respecto a la instrucción. Como dije, esta definición de interacción me permite entrar al salón de clase para hacer algunas observaciones iniciales. Entonces, lo que yo puedo observar son cosas como la frecuencia de la observación, de la interacción. ¿Quién interactúa? ¿Quién hace preguntas? ¿Cuándo hacen preguntas? ¿Cuán largas son las preguntas? ¿Cuántas preguntas? ¿No? Son muy simple. Ahí tengo un par de ejemplos. El número de turnos que los estudiantes y los profesores toman. Por turno, yo lo que quiero decir, yo hago una pregunta, ¿cuántos son 3 más 5? Eso es un turno, y alguien dice 8. Ese es otro turno, y eso es como defino. Es una clasificación muy sencilla. ¿Y cuán largos son los turnos en términos de palabras? Entonces se dan cuenta, la calidad de inferencia que se puede hacer en eso es muy sencilla. No necesita que el investigador haga ningún tipo de inferencia. Con un buen transcript de un análisis, de una clase, se puede contar cuántas palabras, se puede contar quién habla, cuándo habla. Entonces no hay mucha inferencia de parte del observador. Esa es un área. La otra cosa que yo puedo observar es la calidad de la interacción. ¿Qué tipo de preguntas se hacen? La pregunta que dice ¿cuántos son 3 más 5? Es una pregunta que no es muy compleja si se ponen a pensar para un programa en la universidad. Pero una pregunta como ¿qué le pasa a una función cuando la corro una unidad hacia la izquierda? Bueno, un poquito más compleja. Y la otra dimensión es la demanda cognitiva de las actividades que se hacen en la clase. Entonces, cada uno de estos aspectos se pueden mirar en el tipo de interacción que ocurre en la clase, pero se pueden dar cuenta que van incrementando en el nivel de inferencia que se requiere por parte del observador o parte del investigador. Entonces, veamos aquí, vamos a hablar de la frecuencia de interacción. Voy a hablar de 5 resultados en esta área. El primero es este. El primer resultado es que la frecuencia de la interacción varía según el tipo de institución en donde yo he hecho las observaciones y dependiendo del nivel del curso en el que estoy haciendo las observaciones. Entonces, esta es un primer análisis. Aquí abajo tengo tipo de cursos en donde he hecho las observaciones, cursos que se llaman capstone, es como un curso terminal en el programa de matemáticas. Piensen, por ejemplo, procesos estocásticos, que es una cosa que no es de primer semestre ni de segundo, es como un curso final en el programa de matemáticas. Esto es
tipo de cursos. Después cursos de primer año en la universidad, cálculo 1, lineal, álgebra lineal, cursos de honores, pero de primer año, primer semestre que los estudiantes entran, cursos remediales en los community colleges, que son lo equivalente aquí a los institutos técnicos, creo yo, ¿ya? Cursos de pre-college también en community colleges, y cursos en los que se usa inquiry-based learning. Entonces tengo esos 6 tipos de cursos, y acá lo que tengo es la frecuencia, el número de turnos que los estudiantes toman por minuto, una manera de normalizar las distintas longitudes de la clase que observo, ¿no? Y lo que tengo aquí son 2 puntos. En cursos remediales y en cursos de pre-college en community college es about 2 interactions per minute. ¿Okay? Entonces aquí es un poquito de tarea para ustedes. ¿Qué creen ustedes que van a ser los números para estos otros un par de minuticos? Conversen con su pareja en su mesa. ¿Qué crees? No. All right, muy bien. Ok, muy bien. Me da mucha emoción. Me da mucha emoción que la gente empiece a hablar, porque entonces me da la idea que están poniéndome atención. Gracias, no, en serio. Que a veces hago la pregunta y nadie dice nada. Digo, oh, bueno, ok, entonces, ¿qué les parece? ¿De dónde creen ustedes que van estos cursos de la universidad? ¿Arriba, abajo, al mismo nivel? ¿Quiénes dicen abajo? ¿Quiénes dicen igual? Igual. Igual, ok. ¿Quiénes dicen que está más arriba? Ok. Ok. ¿Qué pasa con este curso? Con los cursos que usan. ¿Quiénes dicen? Bueno, es que solo hay 3 opciones, ¿no? Lo mismo, arriba o abajo. ¿Arriba? Ok, la mayoría. ¿Y abajo? Ok. Ok, interesante. Ok, veamos. No más suspenso. Sí, bueno, esto es. Bueno, cuando yo empecé, este fue uno de los primeros estudios de los que yo hice, en donde yo estaba queriendo investigar en cómo es la enseñanza en la terciaria. Fue cuando descubrí los community colleges, porque esto fue bastante sorprendente. El único caso, aquí no lo tengo, pero los únicos cursos universitarios en donde la interacción se aproximaba a esto eran los cursos de estudiantes graduados. Entonces para mí eso fue muy interesante. En realidad los cursos de la universidad tienden a tener muy poca interacción. El maestro es el que presenta la mayoría del contenido. Que no es sorprendente, así son nuestros cursos de matemáticas, ¿no? Okay. Esa es la primera. Como ya les dije, esto tiene muy poco nivel de inferencia, es simplemente hacer un transcript y contar. Este es el segundo resultado del que quiero hablar. Los estudiantes participan, bueno, sí hemos visto que participan, pero hablan poco. Entonces una de las cosas que hice fue contar el número promedio de palabras de los turnos de los maestros y de los estudiantes. 4.5 para los estudiantes. O cuando un estudiante habla, en promedio, dice una frase que tiene 4 palabras o 5 palabras.
¿Okay? Hacer una frase estructurada. Bueno, pero piensen, piensen en las clases de matemáticas, las cosas que nosotros les preguntamos al estudiante. ¿Esto está bien? Sí. ¿Cuál es? ¿Y aquí qué me hace falta? La pendiente. ¿Qué? O sea, no, en serio. Ok, el punto que quiero hacer aquí es que esto es muy sencillo de hacer y sin embargo conlleva un montón de información. Por lo que veo, como ustedes han tomado, como han reaccionado, es una información poderosa a pesar de que es una inferencia muy sencilla. ¿Okay? Y esto es muy importante para hablar con los maestros después, porque los maestros, cuando yo hablo con los maestros, ellos me dicen, no, yo hago un montón de preguntas y todo el mundo responde. Y le dicen, ok, sí, esto es como... Y la gente se sorprende. Nosotros no somos conscientes de que esto es lo que ocurre la mayoría del tiempo. Y la otra cosa que conté es la proporción de turnos del estudiante que tienen entre 1 y 3 palabras, o sea, realmente cortos. Ajá, yes, 1, 4, 1 plus 4, very short, ¿ok? En cursos que usan IBL, solamente el 10% de los turnos tienen esa longitud. Pero los cursos que usan la lectura, enseñanza normal, regular, 51% de los turnos son de ese, ¿ok? Esa es la primera cosa. Pero por supuesto la longitud y la frecuencia es un aspecto nada más. Es más interesante realmente ver qué es lo que pasa, cuál es la calidad. Para aproximarme a definir la calidad, lo que hice fue definir preguntas en 2 tipos. Lo que llamamos rutinarias y lo que llamamos novedosas. Preguntas rutinarias son aquellas que asumen que los estudiantes ya saben la respuesta o deberían saber el procedimiento, simplemente aplicar. Y Sergio participó del diseño. Esto era un sistema de codificación que tenía como 8 categorías y terminamos reduciéndolas a 2 porque es mucho más práctico para hacer muchas cosas. Y preguntas novedosas son aquellas que requieren hacer conexiones nuevas, inventar un proceso, usar información que no se ha discutido previamente. Y en promedio, el 80% de las preguntas que el profesor propone en clases regulares son rutinarias. Mientras que en los cursos de IBL, solamente el 20% son preguntas rutinarias. La cuarta análisis que hicimos fue mirar un poco más en los procesos cognitivos. Eso fue solamente las preguntas. Ustedes pueden decir, bueno, sí, no importa, pero que lo que importa realmente son los problemas que el profesor está haciendo, porque ahí es donde se ilustran los procesos de pensamiento, cómo se ilustran las cosas, cómo se invita al estudiante a participar. Entonces lo que hicimos fue mirar todos los ejemplos y problemas que los maestros resolvían en el tablero y utilizar el esquema de Anderson, Cradwell y Bloom, el esquema revisado de demandas cognitivas, y clasificar las tareas. Eso tiene muchísimos inconvenientes y podemos hablar de eso, el montón de inconvenientes, muchísima inferencia porque solamente tenemos lo que el maestro hizo, no tenemos ni idea de lo que el estudiante está pensando. Lo que tenemos es como lo que creemos que potencialmente puede llegar a ocurrir. Entonces, por eso el nivel de inferencia es como muy grande. Sin embargo, lo que encontramos es que en términos de conocimiento, este modelo dice que hay 4 tipos de conocimiento, de hechos, factual, de procedimientos, conceptual y metacognitivo. O sea, vimos muy poquito de preguntas o tareas que requieren metacognición. La mayoría están en estas 3 categorías y después el tipo de procesos que las tareas requieren es bien recordar, aplicar, entender. Otras cosas como crear, evaluar y juzgar, analizar, no las vimos muy frecuentemente. Entonces ustedes se dan cuenta acá, la gran mayoría de estas clases se requiere que los estudiantes aprendan o practiquen algún tipo de conocimiento procedimental. Cómo se toma cómo se encuentra el máximo común denominador, cómo se encuentra la derivada, ese tipo de cosas prácticas. ¿Y esta es una clase regular? Es una colección de clases regulares, sí. Ahora, este es el quinto resumen, esto es, como dicen en Estados Unidos, fresh out of the oven, así que estábamos analizando una serie de lecciones en cálculo, usamos en el Estudio Nacional de Cálculo. Y lo que vimos, aquí lo que estamos tratando de hacer es representar lo que vemos
de cosas interesantes en las lecciones. Entonces tenemos 4 dimensiones: el actor, la representación, el tipo de características de los problemas y el tipo de tecnología. Y lo que tenemos es una categorización de colores dependiendo de cuán interactiva, por ejemplo, es la lección o cuántas representaciones se usan, un montón de cosas. Y lo que hemos hecho es colorear las lecciones para mostrar por ejemplo, esta lección tiene cosas interesantes aquí en esta categoría, mientras que estas lecciones no están interesantes, ¿no? Entonces tenemos esta coloración de gris y menos gris. Y una de las cosas que descubrimos con este análisis es que no hay la correlación que existe entre la duración de la lección, porque digamos, hay clases cortas, clases de 50 minutos, de 1 hora, de 2 horas, y el nivel de interacción entre los estudiantes no es significativo. Tenemos lecciones largas en donde no hay mucha interacción entre los estudiantes y tenemos lecciones cortas en donde los estudiantes interactúan bastante. Entonces, la razón por la cual traigo esta colación es porque cuando nosotros le pedimos a los maestros que prueben utilizar Inquiry-Based Learning, una de las críticas más grandes que recibimos es que toma mucho tiempo. Si yo me pongo a hacer esto, entonces no me alcanza para cubrir el tiempo. Pero lo que descubrimos es que hay maestros que pueden implementar Inquiry-Based Learning incluso en clases que duran poco. Ese es el mayor punto acá. Bueno. Entonces, en resumen, hay variación en la cantidad y en la calidad de la interacción. En las clases universitarias hay menos interacción que en los community colleges. Aún en casos en que hay mucha interacción, la demanda cognitiva de las tareas no es tan alta. Los docentes muestran lo que hay que hacer, hacen preguntas que los estudiantes pueden responder y resuelven problemas de una sola manera. Esto es mirando también un análisis un poco más detallado de lo que los maestros hacen. Y otra cosa es que el nivel de interacción realmente no depende de la longitud de la lección. Bueno, entonces, esto es la primera parte. ¿Cómo se justifican estas acciones, lo que estos maestros hacen? Hay 2 tipos de argumento, un argumento que es lo que se llama el argumento psicológico social y otro que es el argumento sociotécnico. En el primer argumento, la idea, lo que la gente justifica o dice es que el maestro tiene ciertos conocimientos o ciertas creencias o ciertas condiciones de trabajo que no le permiten realmente hacer algo distinto. O sea, eso es lo que en la literatura se conoce como un modelo de déficit. La persona no tiene las condiciones, no tiene el conocimiento o tiene unas creencias que le impiden hacer el trabajo un trabajo de involucrar más a los estudiantes, por ejemplo. El argumento sociotécnico asume que hay individuos en un rol específico. Yo soy una maestra de esta clase y en ese rol yo respondo a obligaciones profesionales que están establecidas bien por la institución en la que trabajo. Resulta que tengo que cubrir todo el contenido en 14 semanas. La disciplina, yo tengo que enseñar material correcto. Si decido utilizar cosas que no son formales, tengo que tener una muy buena razón para no usar el formal, la definición formal. El grupo en la clase, tengo que asegurarme que todo el mundo está pendiente de lo que estamos haciendo y que estamos usando el tiempo bien, por ejemplo. Y los estudiantes como individuos, necesito asegurarme que Sergio entienda la derivada. Entonces, yo como profesora, yo, Vilma Mesa, en el rol de profesora, respondo a todas estas obligaciones y lo que sucede es que en una situación en particular, todas estas obligaciones crean tensiones para mí, para responder. Sergio me sigue preguntando de la derivada, yo miro el reloj, me faltan 5 minutos para la clase, ¿qué hago? Sergio, ahora no se puede, tengo que seguir, ¿okay? Entonces, en vez, yo respondo a la obligación de la institución a costa de no atender a mi estudiante. Pero tengo una razón muy importante, tengo que terminar la clase porque si no, no puedo seguir. Bueno, entonces es un argumento un poquito distinto, usa alguna de esta información, pero atiende más a la situación de la actividad en donde el maestro está trabajando. Okay. Miremos algo sobre la enseñanza. Y como dije, esto está basado en la mayoría, todo lo que voy a decir de ahora en adelante está basado en las investigaciones con
Inquiry-Based Learning. Es un sistema muy popular a nivel escolar en los Estados Unidos. No sé aquí, pero en Estados Unidos es lo que se usa para enseñar las ciencias. Está relacionado con Problem-Based Learning y tiene mucha justificación en teorías de aprendizaje, especialmente el constructivismo y el constructivismo social. No es una cosa nueva para nada, es nueva en matemática en los Estados Unidos. Entonces lo que va a hacer es mostrar las diferencias entre lo que no es IBL y lo que es IBL en términos de los tres aspectos de enseñanza que dije que había: planeación, implementación y evaluación. Entonces, en un curso que no es IBL, el maestro antes del curso tiene que elegir el libro, determinar los tópicos que va a enseñar, determinar la secuencia. Entonces, un montón de actividades que el maestro tiene que hacer antes del curso. Durante el curso, pues tiene que preparar sus presentaciones, sus ejemplos, etcétera. Y después del curso, después de que termina, tiene que mirar, repetir, cambiar, ¿no? En un curso que es con IBL, usualmente, en matemáticas, usualmente no hay un libro. Esto es similar, pero se requiere que los maestros, por lo menos en las clases que yo observaba, preparen hojas de trabajo para que los estudiantes puedan trabajar con esas ideas en la clase, resolviendo problemas dentro de la clase. Durante el curso, el maestro continúa modificando hojas de trabajo según el progreso de los estudiantes y al final del semestre, pues básicamente revisar lo que hay. Con respecto a la implementación, en los cursos que no usan IBL, el docente tiene que presentar el material usando explicaciones claras, ejemplos ilustrativos. Imaginen una lecture, cómo funciona. Usted prepara todos los puntos, los presenta ordenadamente, etcétera, etcétera, ¿right? Responde preguntas que los estudiantes hacen, sintetiza puntos claves, y el papel del estudiante en esa situación es tomar notas y responder o hacer preguntas. Ese es el modelo básico. En una clase de IBL hay un poco más de diferencia. El maestro se encarga de organizar a los estudiantes en grupo para que resuelvan las hojas de trabajo. Circula entre los estudiantes para escuchar ideas, para ver qué es lo que hacen. Entonces pueden ver las diferencias, invita a comentarios, resume algunos puntos claves. En general no se recomienda que los maestros den la solución. De hecho, se les dice no les dé la solución a los problemas para que los estudiantes sigan buscando una solución adecuada, o como clase decidan qué es una buena solución. El rol del estudiante es resolver las hojas de trabajo, presentar ideas, comentar el trabajo de los otros estudiantes. Esta es la área en donde hay muchísimas más diferencia entre los cursos regulares y los cursos que usan IBL. Finalmente, en la valoración, el maestro hace preguntas en clase o durante las horas de oficina, les da tarea semanal para mirar cómo los estudiantes progresan, y el término de evaluación hace pruebas cortas, algunos exámenes parciales, etc. En IBL, la tarea es semanal y hay diaria con las hojas de trabajo, pero aquí hay un importante cambio, y es que los exámenes finales tienden a ser de longitud variable. Unos de estos exámenes también son de longitud variable, se los da hoy, los recibe mañana. Hay presentaciones diarias, hay proyectos semanales, portafolios, hay exámenes orales, hay un poco más de variedad en términos de la evaluación. Algunos trabajos de investigación han demostrado que hay beneficios para los estudiantes que aprenden usando IBL. Hay mayores ganancias en conocimientos en cursos que usan este método, especialmente para estudiantes que son lo que se llama en Estados Unidos underrepresented minorities, en personas que no son usualmente bien representadas en la disciplina. En ciencias y en ingeniería tienden a ser mujeres o personas de etnias que no son blancas o europeas. Hay mayor satisfacción con su propio sentimiento de lo que pueden hacer en matemáticas. Los estudiantes se sienten mucho más competentes y más capaces de hacer matemáticas, y hay más interés en continuar en un programa que tenga matemáticas. Y hay más beneficios cuando los estudiantes trabajan en grupo. Sin embargo, como se pueden imaginar, hay muchas dificultades en el uso. Y los docentes que han reportado sus dificultades, reportan dificultades en todas las áreas. En diseñar, usar y manejar trabajo en grupo, manejar las presentaciones que hacen los estudiantes en el tablero,
y en diseñar y usar evaluaciones. Lo que es interesante es que en el estudio que yo tenía, que tenía un grupo de profesores que tenían mucha experiencia usando el método y personas que estaban apenas empezando, no encontramos ningún tipo de diferencia entre la cantidad de dificultades reportadas debido al nivel de experiencia. Básicamente, IBL es difícil para todo el mundo, no importa dónde usted esté. Es bien difícil de implementar, que puede ser bueno y malo. Yo creo que puede ser bueno en el sentido que le dice, no se preocupe, está en buena compañía, es difícil de hacer. No sé si eso es bueno. Y lo otro que encontramos que es para nosotros un problema es que los problemas se resuelven localmente. ¿Qué queremos decir con eso? Que cuando los maestros no saben o tienen dificultades en usar el trabajo en grupo, la manera de resolverlo es decir, ok, no hagamos más trabajo en grupo. Es una manera de resolver localmente el problema, ¿no? O cuando tienen una hoja de trabajo muy larga, entonces dicen, oh, ok, no hagamos todo el problema, hagamos otra cosa. Entonces no hay un sistema para poder ayudarles a los maestros a resolver los problemas de manera que sirvan para todo el curso o que no se desilusionen. ¿En qué estoy trabajando ahora? Estamos haciendo un análisis de una implementación de Inquiry Based Learning en un curso de álgebra lineal en una universidad que tenía 11 secciones, más o menos 300 estudiantes, y que quería tener todas las secciones coordinadas. Entonces es un sistema muy interesante porque es un sistema institucional muy poderoso, todo el mundo usa el mismo texto, todo el mundo usa el mismo pacing. 800 alumnos coordinados, en 600, perdón. ¿En linear álgebra? Bueno, esto es chiquito. Pues esta es la sección para majors, math majors, porque las otras secciones son otra cosa. Ay no, ya se pueden imaginar la dicha de hacer esto. Entonces yo estaba muy emocionada porque esa es una situación muy interesante en donde se puede ver cómo las condiciones institucionales disciplinarias, porque se quería que se utilizara un libro que no es necesariamente el estándar que se usa en clases de matemáticas, tiene muchas aplicaciones y tiene muchas cuestiones con las definiciones, muchas cosas muy interesantes, y eran 9 profesores. Entonces tener todo eso coordinado era muy interesante para nosotros. Entonces lo que preguntamos es qué obligaciones profesionales, a qué obligaciones los maestros responden a esas 4 de las que hablé inicialmente, y cómo las resuelven, porque hay muchas tensiones que aparecieron. Y lo que hasta ahora, el primer análisis nos demuestra que hay tensiones muy importantes entre la obligación hacia la disciplina y la institución. ¿Por qué? Porque la institución requiere que se use un libro que es aplicado, es Brettshare, yo no sé si ustedes lo conocen, Brettshare es bien aplicado, que usa unas definiciones rarísimas según el faculty, pero estaban obligados a usarlo. Entonces, ¿cómo lo resuelven? Ellos lo resuelven creando hojas de trabajo que introducen las definiciones que a ellos les gustan y después al final hacer conexiones con las definiciones del libro. Y eso es importantísimo, ¿por qué? Porque las hojas de trabajo, y vimos otras evidencias de que la hoja de trabajo, que es el sitio donde el maestro ejerce toda su autonomía, es el lugar en donde los maestros pueden hacer lo que necesitan y cumplir con la obligación de mantener el paso del curso, los exámenes, etc. Bueno, ¿qué queda por hacer? Muchísimo. Entonces yo hablé de instrucción y hablé de enseñanza. El problema muy grande que tenemos es que no sabemos cuál es la conexión entre esos análisis y lo que los estudiantes aprenden. Nosotros queremos creer que hacer Inquiry Based Learning es the best, eso es lo que hay que hacer y tenemos que ir todos. La verdad es que no sabemos cuáles son las condiciones en las cuales IBL es perfecto y Lecture es perfecto, no sabemos. Entonces lo digo yo porque primero nunca he recolectado una medida de enseñanza, así que pues eso también hace la cuestión muy difícil porque estos son cursos que no tienen contenido común, muchos maestros, muchas instituciones, o logísticamente prácticamente es difícil pensar en un curso, en un examen común que me sirva para medir eso. Pero lo segundo es que hay situaciones en donde el lecture puede ser simplemente lo que se necesita hacer, ¿no? No sabemos.
Eso, entonces los quiero dejar con esas inquietudes porque ahí es donde estoy. Otra cosa que no sabemos que es muy importante es cómo es que ocurre este aprendizaje. Hay mucho trabajo, como digo aquí, hay muchos análisis correlacionales en estudios que son cuasi experimentales, que dicen, si pasa esto, entonces pasa esto. Entonces como una caja negra, póngale IBL, mire qué pasa, póngale la instrucción, póngale no sé qué, al final esto es lo que pasa. Entonces hay una caja negra, no sabemos qué pasa dentro. Sabemos realmente cómo los estudiantes están procesando la información en lectures o en IBL, no sabemos. En un estudio que estamos empezando ahora mismo, estamos por recolectar algunas de las medidas de instrucción y queremos hacer eso, pero es muy incipiente. Eso es todo. Creo que... tenemos tiempo para preguntas. Uh-huh. Ese proyecto de los 9 cursos de arte lineal. De los 9 profesores y las 11 secciones. ¿Cómo fue? Son profesores que hacen su curso de arte lineal como lo hace cualquier persona del mundo y ahora se van a meter en este nueva idea. ¿Cómo es la forma de formarlos a ellos en idea? Ajá. Buenísima la pregunta. Como este departamento decidió hacer eso, es que comisionó 3 profesores el año anterior, y les dijo, la tarea de ustedes es ver si se puede hacer esto. Y ellos se dedicaron a generar hojas de trabajo, hicieron el libro y les dieron 3 secciones, y ellos eran, entre paréntesis, independientes en su diseño. Diseñaron todas las hojas de trabajo y fueron con una propuesta al jefe del departamento y le dijeron, si vamos a hacer IBL no podemos usar 50 minutos de clase, necesitamos 80 minutos de clase. Y si queremos hacer IBL no podemos hacer 3 veces al día, tienen a la semana, 2 veces a la semana, o creo que eran 4, no me acuerdo, no sé. Tenemos que hacerlo 3 veces a la semana, 80 minutos. Eso resultó en un incremento de más o menos un periodo por semana. Entonces, ese fue el primer cambio. ¿Cómo se entrenaron? No se entrenaron. No sé. Estaban las hojas de trabajo y estaban las reuniones semanales de planeación, y nosotros participamos de esas sesiones en las que se les explicaba a los maestros qué era lo que había que hacer. Una semana antes hubo un entrenamiento que consistió de un profesor ilustró el proceso con una clase de estudiantes, unas 3 sesiones cortas, y el resto de los maestros estaban observando. Era una especie de fishbowl. Ustedes probablemente conocen esa metodología, en donde alguien está al centro, observa haciendo cosas y los de afuera observan. Entonces eran 2 horas de enseñanza y 2 horas de discusión de lo que había pasado. Fueron 3 días. Eso fue todo el entrenamiento. Después hay una sesión semanal, una sección mensual, donde había una reunión grande donde se hablaba de cuestiones de IBL. Y la tercera cosa fue una observación de clase con focus groups. Esas las hice mi equipo, que íbamos y hablábamos con el profesor, observábamos la clase y le dábamos retroalimentación de lo que habíamos observado y cómo creíamos que estaba haciendo las cosas. Hablábamos con los estudiantes y le dábamos esa información. Mínimo. Era simplemente haga estas hojas de trabajo. Y una de las cosas interesantes que vamos a reportar en algún momento es que hay mucha variedad también. No solamente una de las partes donde los maestros ejercieron su autonomía fue con la hoja de trabajo, y la otra es con la enseñanza misma. Hay maestros que tienen grupo de trabajo desde el primer minuto hasta el último minuto. Otros tienen una mini lecture. Los estudiantes trabajan, paran, otra mini lecture, estudiantes paran. Otros tienen estudiantes en el tablero todo el tiempo, trabajando en distintos grupos. Hay toda una variedad de implementaciones de IBL. Sí. Sí. ¿Has visto cuánto tiempo le toma a un estudiante, digamos, de primer año de college acostumbrarse a la metodología?
Sí, depende, no tengo hard data, pero sí, tenemos maestros que sufren todo el semestre tratando de convencer a los estudiantes de que hay que hacer eso. Y tenemos maestros que en una semana convencen a los estudiantes de que esto es lo que hay que hacer. Tiene que ver con el entrenamiento. En nuestro caso, en esta universidad, los estudiantes ya vienen con experiencia de trabajar en grupo, porque todos los cursos preparatorios se hacen en grupo. Entonces los estudiantes no es que se rebelen mucho. Y una cosa importante que pasó en el año en donde se hizo la preparación, es que yo participé de focus groups con los estudiantes y les pregunté, ¿ustedes qué hacen? ¿Ustedes qué no sé qué? Y lo interesante es que los estudiantes nos dijeron que cuando estaban en estas clases de IBL y se sentaban a trabajar con compañeros que no estaban en IBL, ellos no tenían ni idea cómo empezar, mientras que los estudiantes de IBL inmediatamente sabían, se sentaban y empezaban a hacer cosas. Ellos mismos fueron los que se encargaron de convencerlos a los otros, word of mouth, ¿cómo se dice? Diciéndole hágalo porque eso es lo mejor que le puede pasar. Usted aprende más porque usted es el que está ¿Quién le va a responder el examen? Cuando vaya al examen es usted solo. Asegúrese de que usted puede trabajar por su cuenta, que es una de las cosas que vende bastante al programa. Pero ese es en el estudio en el estudio de mis profesores, tenía más o menos 70 profesores en todo el país, teníamos profesores que ningún problema, a la segunda clase ya estaban todos convencidos, otros que la 15 semana ya no habían logrado convencer al estudiante de la importancia de trabajar. Hay mucho pushback, es difícil. Patricio. ¿Cuál es el perfil de estos profesores? ¡Ay, buenísimo! Sí. Universidades, pero no te puedo decir la universidad. ¿Qué hacen regularmente? Y Eso. La otra pregunta Ya. que quería hacer también es ¿qué pasó después de ese año, el año siguiente? El semestre siguiente, esto es un semestre nuevo. Una de las hipótesis que tenemos, desafortunadamente, como todos los proyectos de investigación, usted empieza con una pregunta de investigación, ¿no? Y propone una recolección de datos. Recoge los datos, analiza los datos y se da cuenta de que respondió otra cosa y que le hubiera gustado recolectar otros datos que ya no puede recolectar. ¿A quién le ha pasado eso? Ok, estamos en buena compañía, ¿no? ¿Right? Aquí empezamos con la idea de describir qué es lo que pasa y resulta que esto es lo que es más interesante ahora y nosotros no sabemos, ahora no podemos volver. Anyway, entonces volviendo a tu pregunta. Una de las hipótesis que tenemos, que es bien interesante, es que la orientación, o sea, cuán tenso es esta tensión, porque había gente que gritaba en esas reuniones y había gente que se sentaba así, dependía de la orientación académica profesional, de la investigación que los maestros hacían. Tenemos la mitad son profesores aplicados, su investigación es totalmente aplicada. La otra mitad son matemáticos puros. Los matemáticos puros fueron los que tuvieron la mayor dificultad y las mayores tensiones haciendo estas cuestiones. Los matemáticos aplicados, esto les sirve, eso vamos a hacer, no sé qué. Tienen que ver Brecher, porque tiene, la aplicación es todo en RN, cuando los matemáticos quieren la definición general. Y entonces esa es una división importante. Y hay otras divisiones que parece que están ligadas con el trabajo de investigación y tenemos confirmación con una mujer que es con una profesora que hace ambas cosas y ella se manejaba muy bien en ambos grupos. Entonces lo que vimos fue un grupo de maestros trabajando en sus hojas de trabajo como ellos las querían y el otro grupo usando lo que los otros habían usado antes porque estaba perfecto. Entonces, la orientación del maestro parece ser, pero no tenemos suficientes datos para corroborarlo. El otro problemita que tenemos es que los profesores que son aplicados son postdoctoral fellows. Entonces tenemos otro problema que confunde la cuestión. Los otros son todos profesores de planta. ¿A quién se le ocurre? Bueno, pero entonces hay una cosa que confunde, pero en este momento no podemos hacer ningún tipo de generalizaciones, estamos más como, solo tenemos estos 9 casos, hablemos de los 9 de las posibilidades, no podemos generalizar, pero sí. La investigación duró solo un semestre y no se siguió después. Tenemos datos para el segundo semestre, pero
¿Conocen No lo hemos analizado. cómo cambió para los estudiantes, las notas? Claro, cuando les conté que cuando empezamos con una pregunta de investigación, ya tenemos otra pregunta. La idea original era recolectar todos los datos a nivel de estudiantes y los datos existen, pero no nos los han dado. Entonces no sabemos diferencias. Sabemos que a través de los cursos, como el curso es tan coordinado, hay muchísima homogeneidad en los outcomes, pero tenemos datos históricos antes de hacer IBL y después de hacer IBL que no hemos podido comparar. Y a mí me interesa saber, por ejemplo, para minorías y para chicas, mujeres, cómo les va, que yo sí creo que hay una influencia muy importante para las mujeres, no para que les vaya bien necesariamente en este curso, sino para que tomen más matemáticas, que esa realmente este es un gateway course en este programa. Si los estudiantes no pasan lineal álgebra, no pueden ir al math major. Y a mí me interesa ver qué pasó con esta intervención y cuántas personas ahora están tomando el curso y cuántas son mujeres. Pero no nos han dado los datos. Entonces no sabemos cuándo nos van a dar los datos. Sí. Sé que pueden haber sido distintos, pero ¿qué contenía en general una hoja de trabajo? Me gustaría tener se los puedo mostrar, pero son más o menos entre 4 y 9 problemas. Algunos empiezan con una definición y algunos simplemente dicen resuelva o mire pruebe que tal cosa sucede en tal espacio. Si me das tiempo al final te puedo, pero son hojas, lo que usted encontraría en un examen, pero en la clase. Una de las que me acuerdo era entender la definición de espacio vectorial. Y uno de los profesores decidió asignar distintos espacios vectoriales a distintos grupos y hacer que verifiquen todas las propiedades, sin decirles nada de las propiedades. Y ella lo que iba era paseando por todos lados y haciéndoles preguntas. Y al final, entonces hizo una especie de resumen. ¿Cuáles son las características de un espacio vectorial? El resumen. Este es, este no es, este es, esto no es. Colectivamente. Ya. Tengo dos preguntas. Dos preguntas aquí. ¿Hay alguna diferencia fundamental entre esta metodología del IBL y la resolución de problemas? Esa es una. Ay, Dios, Y no. la otra es, creo que la respondió parcialmente, pero es, digamos, porque uno puede pensar que solo se trata de resolver problemas. Pero hay, digamos, como que está en un contexto curricular y hay una intención de que se aprenda uno o que haya un acercamiento a un objeto matemático, pues uno piensa que no pueden ser solo problemas, un problema interesante, otro problema interesante, sino que deben ir articulados para que finalmente el estudiante pueda tener una comprensión del objeto. Entonces no sé si, digamos, cuando hablas de hojas de trabajo, todas